21. Estás en Delicias del Charlatán. Lo había contado hace un ratito, lo digo siempre, en realidad tengo una debilidad por la lectura, también por la escritura, pero dejé de hacerlo. Compartí un par de posteos en Twitter y en Instagram con una nota que me había propuesto Tomás Gorrini de la revista 27, esto hace unos 4 años atrás. Yo dejé de escribir de forma regular, digamos, en el año 2012. Lo hice por lo menos para medios como Página 12 y Rolling Stone casi 10 años, del 2003 en adelante, muchísimo, todas las semanas, casi todos los meses. Fue una gimnasia para mí increíble porque escribía desde muy chico, casi del mismo momento que hago radio, primero de forma amateur o en mi casa y después ya de una forma más profesional. Pero bueno, dejé de hacerlo porque no me gustaba lo que escribía, porque me parecía poco atractivo, predecible y un sinfín de cosas más. Bueno, volví hace 4 años a hacer esa nota, que la compartí en este caso a través de mi cuenta de Instagram y de Twitter, más que nada para que se metan en lo que fue esa etapa de nacimiento de la revista 27 con muchas grandes plumas, ¿sí? Entendí yo que estaba metido casi ahí de una forma desvergonzada, pero al mismo tiempo volví a leer un poquito y dije, me encanta leer. Sí, me di cuenta que me gusta leer, que mi problema es la falta de tiempo para leer, pero si no lo haría casi todos los días porque es un gran ejercicio. Creo que lo que más te puede influenciar siendo arquitecto, siendo músico, siendo panadero, da lo mismo, es la lectura. A mí me parece así. Por eso me gusta estar con escritores o traerlos, poder conversar con ellos, hablar no solamente de escritura, sino de un montón de cosas más. Habíamos estado dialogando con él, creo que hace año y medio, me refiero a Pablo Melicchio, y ahora, bueno, tenemos esta hermosa excusa para dialogar con él otra vez, que es el lado Norita de la vida, que son conversaciones que Pablo tuvo con, bueno, Nora Cortiñas, vecina nuestra de zona oeste de Gran Buenos Aires, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, una mujer con una fuerza y una tracción y al mismo tiempo, lo decía yo en un comienzo, un corazón tan noble, jamás desde la agresión, siempre desde un buen entendimiento y un buen trato, que me parecía por lo menos relevante para muchos que le gusta, en este caso la escritura, y que se quieren meter en otros temas, como es la vida que ha tenido Nora Cortiñas hasta acá. Para eso está Pablo Melicchio con nosotros, un gran aplauso para él. Bueno, gracias por volver, no por venir, sino por volver. Ya parte de Vorterix una vez más, y muy contento, Dani, de estar acá. ¿Cuánto tiempo tiene esto ya? Qué fresquito. Mira, la tinta está entre tus dedos, porque salió recientemente, así que ya están todas las librerías del país y se va a repartir también en países de habla hispana. Y se presentó el jueves, así que reciente, muy fresquito todo. ¿Eso fue en el Centro Cultural de la Cooperación? Sí, el jueves fue la salida oficial ahí en el CCC, con grandes artistas en escena, que ahora te voy a contar, pero por sobre todo con Norita y con Adolfo Pérez Esquivel. Que hace el prólogo además de este libro. Sí, la verdad que la puerta de ingreso al libro, digo que es una maravilla, porque Adolfo, cuando me junté con él, Premio Nobel de la Paz, inmenso y muy humilde, porque leyó el manuscrito y me dijo, por supuesto que los voy a acompañar, pero no voy a hacer un prólogo en el sentido de hablarle, digamos, clásicamente y contar quién es Nora Cortiñas, sino que le quiero hablar a Norita. Entonces propuso una carta abierta más que un prólogo rigidizado, digamos. Sí, estamos viendo algunas fotos de lo que pasó el otro día, ¿no? Sí. En el Centro Cultural de la Cooperación, ahí está Pablo, está Nora, está Adolfo. ¿Y cómo te sentís vos al estar con, qué sé yo, estas personalidades de la historia argentina, de la cultura, de la lucha social? Sí. Me parece de un humanismo gigante, y que vos seas el motor de todo esto, en este caso puntual. Sí, justamente hoy claro, esto fue el jueves, hoy es sábado, recién hoy empecé a tomar dimensión de lo que fue la presentación del libro, porque, bueno, terminó tarde este evento, terminó a eso de las 9:30, 10, después nos fuimos con Norita, un grupo de gente a cenar. El viernes trabajé todo el día y hoy cuando me levanté y Marcela, mi mujer, que es la fotógrafa que hizo la tapa del libro y la mayoría de estas fotos que se están viendo, todas estas fotos, me empezó a pasar las fotografías y dije, estuve ahí, estuve con Nora Cortiñas, estuve con Adolfo Pérez Esquivel y empecé a entender que fui motor de un libro que está teniendo una dimensión interesante, porque es Norita dijo, bueno, este es mi testamento y mi testimonio para los jóvenes, dijo en la presentación del libro. Entonces, en ese sentido, me pareció muy
muy fuerte, pero a la vez dije, bueno, fui puente y motor para que esto se divulgue, para que por sobre todo se conozca mejor la historia de Norita, porque si bien los que estamos como vos y como yo interesados en los derechos humanos y en la literatura, hay gente que no conoce todavía a las Madres de Plaza de Mayo y no conoce a Norita, ¿no? Que es una figura inmensa. Yo ahí escribí un poema ahí dentro del libro que se llama Pequeña Gigante. Es porque quien no la conoce, Norita no mide más de 1 metro. Sí. Es muy chiquita. Es muy chiquita. Pero bueno, es una paradoja de la vida, ¿no? Es como un perfume potente en ese tamaño. Yo las veces que he tenido la chance de hablar con ella o entrevistarla, más que nada en FM en Tránsito, en el Oeste, Sí. muchísimas veces, primero lo que me llamó la atención es que quizás alguien viendo de afuera o no entendiendo muy bien la situación o sin estar interiorizado, puede pensar que hay un encono de enojo en ella, ¿no? O de bronca a través de los años. Gustavo es el hijo de Nora que desaparece en 1977 y el hecho de no poder encontrarlo, para aquellos que son padres y madres, piensen un poquito en la situación de que tu hijo desaparezca, no sabes dónde está, y es parte de tu sangre, de tu pensamiento diario, de tu amor constante. Es muy difícil hacerlo, pero Nora siempre tiene una sonrisa a mano. Sí. Siempre tiene calidez, nunca te va a molestar, aún estando en la otra vereda, digo, un personaje como Nora Cortiñas, porque sigue adelante con las mismas convicciones, pero con una calidez humana que, no digo que llame la atención, que podría no estar. Claro, creo que también se fue asentando con el tiempo, porque tenemos como 1 y 1000 Noritas, ¿no? A medida que yo fui metiéndome en su casa, en su hogar, en su vida cotidiana. Bueno, el libro son 10 largas conversaciones que grabé, que desgrabé, que pulimos juntos. Así también Norita tuvo el ejercicio literario, nos sentábamos y muy pertinente en sus interpretaciones. De hecho, como yo dejaba el micrófono abierto, del grabador, terminó contando mucho más de lo que quería que finalmente salga en el libro. Entonces esta Norita que conocemos hoy, obviamente que no es la primer Norita, que era Nora Cortiñas, madre de 2 hijos, esposa, ella misma dice muchas veces víctima del patriarcado, dentro de su casa, con un marido celoso, una mujer clásica, Claro. Hasta el 77 que vos bien señalás, Dani. Cuando desaparece Gustavo de la estación de Castelar, esa mañana, ahí Nora dice, bueno, mi hijo me parió a mí, ¿no? Creo que ahí es la siguiente Norita, que es la madre de Plaza de Mayo, parida por su hijo. Y sí, está esto que decías vos, ¿no? La desesperación, la obsesión por la búsqueda, al punto tal que, bueno, olvidó todo, ¿no? Toda su vida anterior queda como olvidada. Claro. Y con los años, bueno, hay una reconexión. De hecho, tiene a su otro hijo, Marcelo, que con los años se reconectó con él, pero la obsesión por la búsqueda del hijo perdido, desaparecido, fue su gran enfermedad, ¿no? También, y de ahí sale algo que hay un capítulo final del libro que es cómo transformar el dolor en lucha. Norita lo que hizo después es todo ese dolor, toda esa furia, todo ese enojo, lo convirtió en la lucha. Hoy Nora, por eso digo, hay 1 y 1000, porque Nora está en todos lados, ¿no? No solamente que sigue buscando a su hijo y a los 30.000 desaparecidos, sino que también en cualquier lugar donde haya un acto de injusticia, va a estar Norita ahí. Bueno, estuvo hablando en la Universidad de Feminismo hace un día, Sí. nada más. ¿Con cuántos años ya, Nora? 89. 89. Sí. Y se fue hasta el Centro de la Cooperación y Pero- estuvo en la charla sí, y pero- participó. Sí, pero vino de Japón, estuvo en Turquía, se va ahora a España en breve, no para, es incansable, tiene una energía vital que tiene que ver con esto, ¿no? con ese objetivo en la vida de dejar un mundo mejor, porque también esto de que fue parida por su hijo es que más allá, en un momento del libro Nora dice, bueno, difícilmente aparezca mi hijo, pero seguramente yo voy a sostener los ideales por los que él luchaba y que finalmente fue secuestrado y muerto, ¿no? ¿Había lugares, Pablo, por donde querías pasar sí o sí en cuanto a Nora, teniendo en cuenta estas muchas Noras que me contás a través de las 10 conversaciones que están plasmadas aquí en el libro?
Sí, digamos que inicialmente yo fui con muchas ideas como uno parte a veces, ¿no? Quizás de una manera muy racional. Más de una vez cuando vine a hablar la otra vez con vos, yo venía a hacer un trabajo con gente en situación de calle, hablamos de El arte nos puede salvar, que era un libro que fue una experiencia que tuve con hombres en situación de calle, y me pasó algo similar. La diferencia es que los hombres en situación de calle yo no los conocía, y a Norita ya la conocía como figura pública. Así que en ese sentido fui con algunas ideas, pero sí, por suerte se terminan cayendo esas ideas. Y Pérez Esquivel decía en la presentación, no sé quién psicoanalizó a quién, decía, como ironía. Y de hecho los capítulos, que son las 10 conversaciones, yo le había puesto sesiones, 10 sesiones, y Norita me corrigió eso, diciendo todo el tiempo que no había sido mi paciente, ni que yo había sido su psicólogo. Así que bueno, si yo fui con algunas preguntas, con un cuaderno lleno de preguntas, pero también fue un fluir, ¿no? Fue música, digamos, pasamos por momentos de mucha armonía, de mucho ruido, de muchas emociones, de llantos. En algún momento nos pusimos los dos, digamos, hay algunas escenas muy complejas, muy duras, vos que sos papá también. La primera Navidad, ¿no? Del 77, que aparecen los cuerpos flotando en el río, en la costa atlántica. Y como esto tiene dimensiones internacionales, porque bueno, habían desaparecido las monjas francesas, se suponía que iban a liberar presos políticos, y Norita suponía que uno de esos presos políticos podía ser su hijo, entonces salió a Castelar a comprarle ropa, y se quedó de ese 24 al 25 mirando esa puerta que nunca se abrió, me contaba así, ¿no? Y bueno, realmente muy trágico, muy complejo, muy cruel también, ¿no? Sí, hay cosas que yo recuerdo de alguna charla que he tenido con Nora, por ejemplo, cuando iba a la Mansión Seré, que fue uno de los campos de detención y tortura de la última dictadura militar, Gorki Grana, sí, a día de hoy, donde bueno, hace unos años se armó la Casa de la Memoria. Sí. Estoy hablando de Castelar, sí, para aquel que vive en zona oeste sabrá que es un lugar donde hoy hay mucha vida y hay familias y chicos y gente corriendo los fines de semana. Se vivió mucha muerte, por eso hay mucha gente que ha regresado y que ve el tanque ese gigante que está dentro del Gorki Grana y que le trae unos recuerdos muy bravos. Y ella contaba que uno de los primeros lugares donde iba, porque su hijo había desaparecido en el oeste y en Castelar, era al Gorki, y trataba de hablar fuerte cuando le preguntaba a alguien, para que si hubiera alguien ahí adentro, en algún sótano o detrás de alguna pared, que escuchara o que supiera que había alguien del otro lado que estaba buscando, que estaba interesado, siempre tratando de medir las formas y los mensajes a sabiendas de que le podía pasar a ella también. Sí, ese recuerdo que vos traes, cada tanto Norita lo cuenta, y en un momento también cuenta que para poder entrar a ese lugar que estaba... digamos, era difícil de acceso porque estaba lleno de militares y policías, ella se hizo pasar por una mujer de la alta sociedad del oeste, quería comprar el predio. ¿No? Pero bueno, habla de esta picardía y de esa fuerza y de esa inventiva que digamos, probó todas las formas posibles para saber dónde está Gustavo, ¿no? Bueno, yo les voy a leer... porque seleccioné acá solamente un extracto muy cortito, pero para que vean cuál fue el resultado, la resultante de estas charlas de Pablo Melictio, ¿sí? Que aquí se ve en la foto con Norita Cortiñas, en este libro que acaba de presentar muy fresco, que es El lado Norita de la vida, y hablando justamente de un personaje tristemente célebre como Alfredo Astiz, y ella dice: salí a la calle con Azucena y con otras madres, iniciamos la búsqueda de nuestros hijos, fuimos por todos lados, incluso a la iglesia. Recuerdo que una vez un cura me dijo: vio cómo son los jóvenes, ya va a aparecer, quédense en su casa rezando, y vos le decís: menos mal que no le hiciste caso, y ella dice: tuvimos todo en contra, incluso se nos mezclaban espías como Astiz, que nos decía que tenía un hermano desaparecido que era de Mar del Plata. Pablo le pregunta: ¿hablaste con él? Dice: sí, y recuerdo que un jueves me tomó de mi brazo para marchar. Siempre se agarraba de alguna madre para sacarle información. Al tener la edad de nuestros hijos y ser lindo, entraba bien. Así logró infiltrarse. Cosas increíbles. El infiltrado. No, el infiltrado. El ángel. El ángel de la muerte, claro. El demonio. Bueno, y esto pasaba en las primeras rondas, obviamente, cuando las madres estaban intentando saber qué había pasado con sus seres queridos. Y cuando tenías a un ser nefasto como Astiz, que sacaba información marchando con las mismas madres a cuyos hijos e hijas él hacía de alguna forma, ¿no? Y no digo involuntariamente, sino quizás a través de otros, desaparecer. Te quería preguntar algo, Pablo, que por ahí acá charlando con Nora
pudiste sacar un poco más en claro, que a mí siempre me llamó la atención, de por qué siempre fueron madres, por qué fueron abuelas, por qué no había padres, por qué no había abuelos, por qué siempre fue una presencia femenina muy fuerte a través del reclamo. A ver, si voy una línea de pensamiento bastante ramplona, diría porque salieron de ellas, ¿no? Y tenía mucho que ver con eso, pero siempre estuvieron las mujeres al frente de esta búsqueda incesante, incansante, pero no estaban los padres de Plaza de Mayo. Por eso mismo que te dije que de esta primer Nora, madre, ama de casa, víctima del patriarcado, digo, las madres estaban ya en sus casas, en general, todas eran madres, algunas ya con alguna implicancia política, pero la mayoría eran madres que estaban en sus casas y los maridos salían a trabajar. Entonces, cuando las madres se convierten en madres de Plaza de Mayo y van a la plaza, muchos maridos estaban trabajando y por lo que pude investigar, muchos maridos también hacían apoyo periférico. Por ejemplo, hacían que estaban leyendo el diario para ver si venía la policía. Claro. Era más difícil que detengan a mujeres, era más fácil que detengan a hombres. Había toda una cuestión de estrategias, pero es una mezcla de cuestiones. Por un lado esto, que los hombres se quedan en sus casas, a veces monitoreando o en la plaza. Muchos obviamente trabajaban y sostenían sus familias. Y también hubo padres desaparecidos, padres suicidados. Se habla de las madres porque terminan siendo contundentemente un símbolo Sí. de resistencia, de creatividad. Y por esto mismo que vos decís, ¿no? A una madre no le toquen el hijo, ¿no? Es una cuestión fuertemente arraigada, instintiva y tremendamente bien de adentro, ¿no? De desgarro, ¿no? Hay varias imágenes que estuvieron circulando de madres confrontando al periodismo, a la policía. Bueno, en el libro Trabajo el abrazo hay un abrazo a una madre que en realidad no es un abrazo, es un militar, un policía que quiere contener a esta madre, pero en realidad la está aprisionando, ¿no? Y las madres resistieron. Norita cuenta también que las detenían y las llevaban a la comisaría y les cobraban una multa o les hacían elegir si multa o días de arresto. Y muchas madres decían, no, yo quiero días de arresto, así me encuentro con mis hijos o con mi hijo. Y entonces decían, no te vas a encontrar con tu hijo, mejor la multa. Entonces, bueno, de hecho creo que eran 30 centavos la multa. Y bueno, un día Norita dice que le dio al policía 60 centavos y el policía le va a devolver 30. Le dijo, no, por el próximo jueves. Porque bueno, era la forma Claro. de intentar, bueno, también las locas, ¿no? Digo, estaban etiquetadas como locas por el formato que tenían, por la resistencia, y también ponerle la etiqueta de locas también era para denigrarlas y para destituir ese lugar que venían forjando, ¿no? Ahora, Pablo, ¿cuánto, o no te pregunto un porcentaje, pero sí, si lo pensaste, decidiste en prescindir de alguna intención literaria un poco más fuerte en cuanto a contar esta historia a través de estos encuentros? Me refiero a lo siguiente, por ahí acá no sucede todo el tiempo, pero lo importante quizás más allá de que la forma literaria, de cómo está narrado, de qué figuras literarias puedo llegar a utilizar, quedan a un costado en desmedro, si bien las tenés en cuenta, pero de lo que es la conversación, las diferentes conversaciones que tuviste con ella, que por ahí es lo más sustancial cuando uno tiene parte de lo que es una entrevista o una charla, como lo que yo acabo de leer recién. ¿Lo tenías también pensado, eso que dijiste, bueno, quizás acá voy mucho más al hueso y lo testimonial le gana a esa floritura a veces, Sí. ¿no? Que tiene que ver con el mundo del escritor? Sí. Es mi libro más, yo creo que es mi libro más impersonal, es mi 8º libro, aparece mucho menos mi palabra, porque me parecía que tenía que ser, psicólogo, periodista y después escritor, ¿no? Me parece que en esa línea, psicólogo porque, por lo que se dice en el libro, por los lectores que está teniendo, son preguntas que es un psicólogo y es una apertura que tiene Norita con un terapeuta, más allá de que insiste y juega y se divierte diciendo que yo no fui su psicólogo. Pero en ese punto creo que aparece como en un análisis, ¿no? Cuando uno se psicoanaliza, debe aparecer menos la palabra del psicólogo, tiene que aparecer la palabra del paciente. Así que acá tuve que hacer como un ejercicio similar al que se hace en el consultorio, preguntar, escuchar,
repreguntar, tomar el hueso de la respuesta, volver sobre eso. Creo que en ese sentido el libro es sumamente profundo, más allá de lo que yo digo, sino insisto, por los lectores. Y después tiene un ejercicio literario que es entre conversaciones, que son esas 10 que te dije, hay algunos ensayos, que ahí se me jugó más el rol de escritor, que son, bueno, el concepto de locura, ¿no? Trabajé a ver para desarmar por qué a las madres las etiquetaron como locas. La crueldad, un capítulo sobre la crueldad, un capítulo sobre la teoría de los 2 demonios, un capítulo sobre el discurso de Videla, de que están ni muertos ni vivos, ese famoso discurso de Videla. Trabajo la cuestión de ese capítulo final que te dije, cómo transformar el dolor en lucha, esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Cómo hay personas que pueden desde el dolor hacer algo y hay personas que a partir del dolor enferman, mueren, se matan. Claro. Así que viene mechado, creo que esto que decías vos, ¿no? Hay mucho del terapeuta, bastante de una suerte de periodista y el escritor va apareciendo ahí donde va pudiendo mecharse. Estamos charlando aquí con Pablo Melicchio, estamos viendo imágenes además de lo que fue la construcción, ¿no? de las charlas o cada una de las conversaciones que después dieron nacimiento a este libro, que es El lado norita de la vida, a través de encuentros o sesiones de Pablo Melicchio con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. Tiene un prólogo además de Adolfo Pérez Esquivel. Y quería también preguntarte o saber si en algún momento, porque la verdad el libro es muy fresquito y obviamente no tuve la chance todavía de leerlo, si pudiste hablar con ella de algo que me parece es inevitable, más allá de que son temas a veces delicados de tratar, que es la cercanía al no estar. Nora tiene 89, es decir, supongo que más allá de lo lúcida e inteligente que es, sabe íntimamente de hace algún tiempo esta parte que ese reloj biológico que todos tenemos está llegando a su fin. Sí. Creo que es consciente de que Gustavo por lo menos no va a aparecer, o que la verdad dependería de un milagro ya casi 42 años después, pero ella sabe que esta lucha se le va a terminar. Creo que por ahí es más claro el concepto de que se le termina la lucha a que se termine su vida. Sí. Bueno, es una pregunta que aparece en el libro. Yo quería, digamos, a medida que fuimos avanzando en tantos encuentros, digamos, aclarar que no fui el primer día y establecí el libro y empecé a grabar, sino que yo la conocía, tuvimos una serie de encuentros previos, que logró que sea un libro. Ella en la presentación dijo, Pablo es mi amigo, ¿no? Digamos, te conté, el libro está construido desde distintos lugares, pero finalmente es producto de una armonía que construimos entre los dos. Así que a medida que fui avanzando en los encuentros, salió el tema de la muerte. Por eso el libro es muy importante, porque ella dice que este libro es un testimonio y un testamento que quiere dejar, porque está su palabra viva, el análisis que hicimos juntos. Ella dice que con la última madre, que quedan muy poquitas. Quedan poquitas, claro. Que con la última madre que se muera se acaban las rondas del jueves. Digamos, no va a ser lo mismo los hijos, los familiares. Estamos en un momento, así como es un momento histórico muy interesante con respecto al rol de la mujer, con toda esta cuestión en torno al replanteo de las posiciones de lo femenino, de lo masculino. Cuando muera la última madre va a ser un momento histórico que no es muy lejano, ¿no? Porque todas tienen entre 80 y, bueno, vino a la presentación Vera, que tiene 92 años. Quedan poquitas y bueno, pero Nora está muy bien, sabe que hay un límite biológico, pero es una familia toda muy longeva y bueno, tiene pila, está bien de salud. Así que bueno, por ahora tiene algunas ideas en torno a la muerte, pero también quiere olvidarla para seguir luchando, ¿no? Y en este caso, ¿qué cosas tocaste en el libro que querías tratar con ella y que quedaron reflejadas y que te importaba que estuvieran en el libro? Porque digo, hay un montón de matices que podés tocar, de perspectivas, desde su lucha, su vida familiar,
los años, ¿sí? A medida de que va pasando el tiempo, la lejanía de su otro hijo, todo por centrar sus esfuerzos de vida y su pensamiento en querer saber no solamente dónde está Gustavo, sino muchos otros, porque ya ellas luchan de forma colectiva. Pero ¿qué cosa querías que esté, sí o sí, en esta charla? Sí que estuvo finalmente. Lo que no se conoce, ¿no? Porque se conoce mucho de lo que vos podés poner en Wikipedia, Claro. de lo que puedes poner en la televisión, lo que tiene que ver con la figura pública. Entonces yo quería un poco también ir debajo del pañuelo blanco, en su alma, en su corazón, la mujer, ¿no? La mujer debajo de la madre de Plaza de Mayo. Eso aparece muy íntimamente en el libro. Y la otra cuestión es cuando empiezo a entender que este es un libro que le puede hacer bien a la gente. Indagué mucho sobre la posibilidad que tenemos todos de ser resilientes, ¿no? de hacer algo todos tenemos dolencias, todos caemos en desgracias, en malestares, y me parecía que Nora era la persona indicada para contarnos qué hay que hacer cuando uno le pasa algo. Y de hecho ya algunos lectores, hay 2 o 3 cartas que algunas fueron privadas para Nora y para mí, algunos lectores. Bueno, 2 o 3 mujeres me ha pasado, jóvenes, en estados depresivos, con problemáticas complejas, ¿no? Como puede ser una muerte, una enfermedad, un familiar. Sí. Lo que no pasa es que te desaparezca un hijo, ¿no? El resto pasa. Claro. Entonces, si lo peor es la desaparición de un hijo y el resto es lo que nos pasa a todos, bueno, a la que le pasó lo peor que puede pasar, que nos enseña cómo salir del dolor. Así que en ese sentido, si bien nunca fue un libro con intención de autoayuda, lejos de mi forma de escritura y de encarar la cuestión, sí me pareció que el libro tenía que tener ese aspecto, donde el lector también quede impregnado de esa posibilidad de repensarse, y en ese sentido que no sea un libro solamente de lectura, sino que sea militante y terapéutico. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, cuando tiene que viajar Nora o cuando se encontró con vos el jueves en la presentación del libro, ella va acompañada, digamos, de parte de su familia, tiene gente que está, porque digo, con 89 años, tiene que haber alguien presente, sí, ¿no? Por un montón de motivos, desde hacer un, qué sé yo, trámite de sacar un pasaje a Japón, sí, más allá de que sea una invitación, a ir a un teatro, a averiguar si hay escaleras, son temas que por ahí son menores, pero sí necesita alguien al lado. Sí, estaba viajando sola hasta hace 1 o 2 años. Sola, hasta que tuvo una caída y estuvo con alguna lesión en un pie, en un brazo. Pero Norita, por ejemplo, un día, el año pasado, está en una reunión familiar en su casa, se cae en la cocina y no le dice a la gente, que se levanta con un dolor fuerte en el pecho y sigue en la cena familiar hasta que se dan cuenta que estaba respirando más o menos. No quería mostrar su dolor, quería seguir con la fiesta. No se queja, si la llama siempre está bien, tiene una positividad tan grande, pero entendió también que las caídas es producto de la edad y dice que el mayor problema que tienen los viejos es que no levantan los pies, ¿no? Chancletean. Claro. Entonces es muy común que se caigan. Así que ahora siempre viaja, ahora está yendo creo que la semana que viene a Barcelona, ahora siempre va con una compañía. Y después también es muy de manejarse. Termina la presentación y tenía que salir al otro día, viernes, ayer, a las 3 de la mañana tenía que viajar hacia Mar del Plata, 3 de la mañana. Y estábamos en un restaurante, en la calle, a la vuelta ahí sobre la calle Paraná, y a las 11 de la noche estaba comiendo, relajada, y yo miraba el reloj. Entonces habla de Norita, y bueno, después la trajimos para Castelar en familia, digamos, pero se va manejando un poco con las eventualidades, como vive el momento, ¿no? También disfruta del momento, y ella dice que, y Pérez Esquivel dijo también en la presentación, que no hay que perder la sonrisa, ¿no? Que la época, digamos, militar, ¿sí? Esta dictadura tan feroz, arrasó con todo, pero no podemos permitir que arrase con nuestra alegría, con nuestra capacidad de ser resilientes, de seguir adelante, de no bajar los brazos. Hay mucho para hacer todavía, nos están diciendo estos viejos maestros, ¿no? Entonces, nosotros que somos más jóvenes, me parece que en ese sentido acompañar, ¿no? Todavía podemos acompañar a ellos y seguir
aprendiendo. Bueno, ¿cuál será ahora el recorrido del libro? Primero decime dónde se puede encontrar, después Sí. te voy a pedir que me digas redes para alguien que lo quiera solicitar. Quizás alguien que nos está viendo o escuchando en cualquier lugar de Argentina quisiera hacer una presentación en alguna provincia Sí. y que puedas viajar. ¿Cómo sigue ahora este libro, El lado Norita de la vida? Bueno, con respecto a la compra, está en todas las librerías del país, en la cadena Jenny, Cúspide. La verdad que está muy bien repartido. En el caso que Mercado Libre también, está por todos lados el libro, por suerte. Va a estar en países de habla hispana también. ¿Y cómo sigue? Bueno, un poco trajiste vos ya, el lugar lo nombraste vos. Sigue en la Mansión Seré. Hay una presentación muy interesante porque la otra fue más calle Corrientes, Claro. y estuvo Gabo Ferro en la presentación, estuvo Lidia Borda con Daniel Godfrey, que es su pianista, estuvo también Esteban Morgado. Fue muy musical también porque Norita quería una tertulia, no quería una presentación seria, solamente hablar del libro. Claro. Y tuvo Daniel Libiase, que es un actor, leyendo partes del libro, y Matías de Brasi, que es un amigo de la zona, ilustrando en vivo. Así que fue una fiesta así como muy matizada por lo artístico y entre emocional y alegre. En la Mansión Seré, en función también de que cumple 19 años la Asociación Seré, en el marco de esa celebración de los 19 años de la Asociación Seré, se presenta el libro. Entonces, el 14 de julio, que es un domingo, a las 6 de la tarde. Vamos a estar con Norita también, así que hay que ir más allá del libro para seguir apoyando a Norita y a las Madres de Plaza de Mayo. Y después va a haber una, creo que en agosto, en la Universidad de Morón, pero ya me invitaron de Merlo, de Moreno, así que sí, por supuesto, todos los lugares donde podamos ir con Norita, o solo, o con otras personas ligadas a los derechos humanos y al pensamiento crítico, y digamos, usar el libro como pretexto para, como esta charla que estamos teniendo acá, ¿no, Dani? Como para abrir el bocho y seguir pensando, porque hay que tener memoria, ¿no? Me parece que el otro día vi una propaganda creo que era de Uber, que jugaba con el tema del fútbol, ahora que estamos todos Sí. con el tema de la Copa América, y que un poco decía, bueno, que no había que mirar el pasado, y ponían las imágenes de Maradona, como que había que mirar para adelante. Y yo decía en la presentación también, ¿viste? El fútbol nos ayuda a pensar la vida también. Y yo creo que hay que mirar para el pasado, siempre, en el fútbol, en la política, en la vida personal, en los amores, porque solo mirando el pasado y teniendo memoria no caemos en los mismos errores, ¿no? Entonces quizás el libro también es en ese sentido, por eso digo que es militante, ¿no? Es para pensar la historia. Bueno, va a ser entonces la próxima presentación con Nora el domingo 14 de julio en Mansión Seré. Esto es en el Gorki Grana, en Castelar, de la estación de Ituzaingó es muy pero muy cerquita, lo mismo de el cruce de Santa Rosa y lo que es Rivadavia, ya a esa altura para aquel que conoce el oeste. Y si no, se puede meter en tu Instagram. ¿Hay algún Facebook también para Sí. que alguien que está viendo ahora esta charla esté interesado o en presentar el libro o en ir al 14, por ejemplo? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo te contacta? Sí, por Instagram, por Face, por Twitter. Sí, ponen Pablo Meliquio y seguramente voy a salir por todos esos lados. Sí, Meliquio en este caso, C-C-I-H. Melichio, Sí. C-H-I-O, sí. Para ahí, para aquellos que necesitan buscarlo, igual el nombre también está acá en el libro se llama El lado Norita de la vida. Bueno, quería no solamente traerlo aquí, sino traerlo a Pablo para hablar con él y para que sepan que esto existe, que se está haciendo y que me parece teniendo espacios como el nuestro acá en Vorterix y este estado tan grande de libertad temática que manejamos y que maneja toda la plataforma, me parecía una buena chance de compartir o proyectar algunas cosas que uno entiende que valen la pena. Ahí estamos viendo el Twitter, muchísimas gracias a Mariana, lo tienen a Pablo Meliquio, que está el libro de fondo, bueno, y le pueden escribir, y le mandan un DM, lo mismo en la cuenta de Instagram. Y bueno, nos vamos a ver el domingo 14 de julio. Qué bueno, sí. Que la verdad que me haría muy bien que estés y para estar con Norita también, ¿eh? Qué bueno. Sí, salir un poco de la música. Somos seres activos en un montón de aspectos, no solamente en el musical. Sí, pero fíjate que Esteban Morgado, que es un guitarrista tremendo, interpretó toda música de los 70 para homenajear a Norita, y la gente cantando La Marcha de la Bronca, Solo le pido a Dios, La Balsa. Es decir, que en la presentación también incluimos la música porque estos jóvenes que desaparecieron y los jóvenes que estuvieron detenidos y que después
fueron liberados. Todos estamos atravesados por la música, ¿no? Creo que la música es política, la literatura es política. Vos sabés bien que estamos acá por esto mismo, ¿no? Por el sentido que tiene repensarnos desde lo cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber música. Seguramente que en el Gorki también pondremos algún músico que nos acompañe. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes del Instagram de Pablo también, para que vean dónde pueden escribir o interesarse, en este caso, en el libro El lado Norita de la vida. Pablo Melicchio estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Dani. Un placer. Gracias, siempre, muchas gracias. por favor. Nos vamos a ir a la tanda, Juanelo. ¿Te parece que estamos pasaditos 11 minutos de las 7 de la tarde? Después volvemos con más Delicias de un